En la sesión anterior estuvimos discutiendo lo que son las aplicaciones de mi teorema de la derivada, de lo que es la fórmula para poder encontrar la pendiente o la inclinación en un punto de una función. Y después estuvimos viendo cuáles son las reglas básicas que, pues bueno, son estas que estamos viendo en esta pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar matemáticamente cómo se llega de la definición del límite de nuestra derivada a esta expresión que es, digamos, la básica para poder trabajar con derivadas. Esto se conoce como la regla del exponente. Habíamos trabajado un par de casos que decía que si yo tomaba la derivada con respecto a x de x al cuadrado, esto era 2x. Esto recuerden que es la n que estamos viendo aquí. La regla nos dice que vamos a bajar el 2 y le vamos a restar 1 al exponente. También habíamos hecho la derivada con respecto a x de x al cubo. El 3 se baja y después al exponente le restamos una unidad. Nos queda de esta forma. Esta es la regla que habíamos demostrado para estos dos elementos. Para esto la demostración era bastante extensa cuando nosotros teníamos n's bastante grandes, pero lo que vamos a hacer aquí es que vamos a apoyarnos de herramientas matemáticas para hacer la forma general y poder llegar a la conclusión que tenemos aquí de esta regla. Vamos a demostrar cómo se llega a esta regla. Entonces, pues aquí la función, esta f de x es x elevado a la potencia n. Entonces, si nosotros hacemos la derivada, recuerden que esta notación de subíndice x es lo mismo que f' y va a ser lo mismo que la derivada con respecto a x. Son tres notaciones que se utilizan mucho. Las uso las tres al mismo tiempo para que se acostumbren a ver la derivada de varias formas. No nada más hay una convención para describir la derivada, hay varios símbolos que nos hablan de la misma operación, es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros aplicamos la definición de la derivada, que es el límite, tenemos que la función que yo voy a estar utilizando es x elevado a la potencia n. Entonces, la derivada con respecto a x de x a la n va a ser igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de lo siguiente. Mi función es x elevado a la potencia n, es esta parte de aquí, es igual a esta parte que tenemos acá. Entonces la primera parte de la definición de la derivada nos habla que vamos a meter como argumento, o sea, en lugar de x voy a poner x más delta x, entonces va a ser x más delta x. Y tenemos que la función ahora es un exponente n. Si recuerdan, en la sesión anterior habíamos hecho un binomio al cuadrado, un binomio al cubo, etc. Entonces ahora va a ser un binomio elevado a cualquier exponente, puede ser un 2, puede ser un 3, como lo hicimos en las clases anteriores, o puede ser cualquier número real. De esta forma, ahorita nos vamos a enfocar en la parte de números naturales, enteros, y puede ser, por ejemplo, 900, 800, etc. Y después vamos a restarle aquí la expresión original. La expresión original es x a la n, que es esta que está aquí o esta que estamos hablando acá. Entonces menos x elevado a la potencia n, dividido todo esto entre delta x. Entonces eso es lo que nosotros tenemos para trabajar. Ahora lo que necesitamos es describir esta expresión. Recuerden que no podemos hacer la sustitución de delta x cuando tiende a 0 porque aquí tenemos este problema de que está dividiéndose entre 0. Entonces, sin importar lo que tengamos arriba, no podemos hacer la sustitución. Entonces tengo que hacer el desarrollo como lo hicimos en el caso anterior. Pero aquí el desarrollo no lo tengo, digamos, bien planteado o bien específico para una n dada. Puedo meterle cualquier cantidad de números, pero lo vamos a hacer ahora con algo que se conoce como el binomio de Newton. El binomio de Newton es lo que vamos a ver a continuación. Aquí vemos entonces lo que se conoce como el binomio de Newton, en donde nos está hablando de esta expresión que nos describe cuál es la fórmula para cualquier binomio elevado a la potencia n. Les explico cómo funciona esto. Aquí estamos hablando de esta operación que es un número que se conoce como operación factorial, y tenemos entonces lo siguiente. El factorial se define de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos n factorial, esto va a ser igual a n multiplicado por n-1 por n-2 por n-3, etcétera, hasta llegar al 2 por 1, por ejemplo. Entonces va a ir bajando. Si nosotros comenzamos, por ejemplo, con 7 factorial, vamos a comenzar con 7,
Después 7 menos 1 es 6, 7 menos 2 es 5, 7 menos 3 es 4, y así seguimos, después hasta el 3, hasta el 2 y hasta el 1. Entonces son todos los números que están por debajo multiplicando a el 7. Entonces, si lo vemos aquí en la calculadora, por ejemplo, podemos hacer la secuencia a mano de esta forma: 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. El 1 está de más, pero bueno, tenemos entonces aquí que el resultado de mi 7 factorial va a ser igual a 5040. Esto nos da este número. Por otro lado, podemos buscarlo en la calculadora y es ese símbolo de exclamación que podemos ver, y puedo poner aquí nada más directamente. Por ejemplo, voy a poner aquí abajo 7 y luego voy a poner el símbolo de exclamación de esta forma. Es exactamente lo mismo. Entonces el 7 factorial nos habla de todos los números que están por debajo de esta cantidad. Entonces aquí podemos darnos cuenta de algo importante. Por definición, la cantidad que nosotros vamos a conocer como 0 factorial es un 1. Aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos 0 factorial, tenemos que esto va a ser por definición 1. ¿Esto de dónde viene? Bueno, nosotros sabemos que este n factorial es igual, también esto es otra relación que vamos a utilizar más adelante, es igual a n por n menos 1 factorial. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 factorial, esto va a ser igual a 4 multiplicado por 3 factorial. Aquí el 3 factorial son todos los números que están por debajo, entonces si se fijan, pues es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros lo expresamos de esta forma, podemos llegar a esta expresión. Si nosotros hacemos que n sea igual a 1 en esta relación que tenemos aquí, tenemos entonces aquí 1 factorial, esto va a ser igual a 1, 1 menos 1 factorial. Aquí recuerden entonces que hice la sustitución donde n es igual a 1. Entonces, si lo resolvemos aquí, 1 factorial pues es el 1, todos los números que están multiplicados abajo del 1. Entonces eso nada más es un 1 factorial. Esto es igual a 1 multiplicado por 0 factorial de esta forma. Este 1 pasa al otro lado multiplicando y tenemos la demostración de que 0 factorial es 1 entre 1. Esto es igual a 1. Entonces esta es una definición que nos va a ser muy importante para trabajar en la siguiente sección. Entonces ahora, ya he explicado el factorial, recuerden son todas las multiplicaciones de todos los números, vamos a ver cómo operar con esta expresión que se conoce como el binomio de Newton. Recuerden que aquí la notación de sumatoria en algún curso anterior sabemos que corre desde i igual a 0 hasta n que tenemos aquí abajo. Vamos a ver algunos ejemplos para que se familiaricen con esta herramienta. Vamos a comenzar con algo que conocemos, por ejemplo, n igual a 2. Aquí entonces vamos a poner x más y al cuadrado. Ya sabemos esto de dónde va a salir, esto es un binomio al cuadrado, pero lo voy a expresar con esta sumatoria desde i igual a 0 hasta 2. Recuerden, n es el valor que está tomando aquí. Y la fórmula que voy a desarrollar va a ser 2 factorial dividido entre, vamos a poner aquí i factorial multiplicado por 2 menos i factorial y después x a la 2 menos y a la i. Entonces vamos a empezar a asignarle números a la i. El primer número con el que comienza mi secuencia es el 0. Entonces vamos a sustituir en todo esto que está aquí el 0. Es el primer número que corre esta sumatoria. Entonces tenemos 2 factorial dividido entre 0 factorial, que por definición, acuérdense, eso es un 1. 2 menos 0 factorial x 2 menos 0 y a la 0. Entonces ese va a ser el primer elemento, donde i vale 0. El siguiente elemento es cuando i vale 1. Entonces ahora vamos a sustituir, eso recuerden, ahora sigue más. Tenemos aquí 2 factorial dividido entre 1 factorial multiplicado por 2 menos 1 factorial. Y después aquí tenemos x al cuadrado menos 1 y a la 1. Eso es cuando, cuando i vale 1. Y por último vamos a tener cuando i vale 2. Recuerden, aquí la sumatoria empieza en 0, luego sigue 1 y terminamos en 2. Si aquí, por ejemplo, le hubiera puesto 20, entonces me iría de 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 20. Vamos a hacer un par de casos para que lo vean. Entonces volvemos a repetir, esto es 2 factorial dividido entre 2 factorial multiplicado por 2 menos 2 factorial multiplicado por x
2 menos 2y al cuadrado. Entonces, si se fijan, solamente lo que hice fue que sustituí en este primer caso la y es igual a 0, en este caso la y es igual a 1 y en este caso la y es igual a 2, solo fue lo único que hice. Ahora vamos a hacer el desarrollo de todo esto para poder ilustrar cuál es el resultado de esta aplicación. Esto es la expansión de esta sumatoria que acabamos de hacer. Entonces, ahora vamos a meterlo, voy a ponerlo de esta forma. El primer elemento, 2 factorial es 2 por 1, entonces esto va a ser 2. Dividido entre 0 factorial, aquí va a ser 1. Después aquí es 2 menos 0, esto es 2 factorial, pues eso sigue siendo 2, lo podemos hacer en la calculadora. Aquí ya haciendo esta expresión, esto es x al cuadrado nada más. Todo número elevado a la potencia 0 es un 1, entonces podemos poner aquí un 1 o lo podemos omitir. Entonces ese va a ser mi primer elemento. Después vamos a poner el segundo elemento, 2 factorial es 2, dividiendo entre 1 factorial es 1, 2 menos 1, esto es 1, y 1 factorial pues es un 1, lo voy a poner de esta forma, y después vamos a poner esto. Aquí tenemos entonces 2 menos 1, esto es 1, y y a la 1. Estos unos se pueden omitir. El último término de esta expansión es lo siguiente. Tenemos aquí 2 factorial es 2, después aquí tengo aquí multiplicado por 2 de esta forma, el 2 factorial es 2, y aquí 2 menos 2 es 0, 0 factorial es un 1 por la definición que les expliqué anteriormente, y después vamos a ver las literales. La literal aquí tenemos que esto es x elevado a la potencia 0, o sea eso es un 1, vamos a ponerlo de esta forma, esto es un 1, esto recuerden es x elevado a la 0, y después y al cuadrado. Ese ya es mi expansión. Reduciendo vamos a encontrar lo siguiente, voy a ponerlo ya así en rojo. Tenemos aquí 2 entre 2, aquí se cancela, esto se hace un 1, y aquí nada más sobrevive x al cuadrado. Después aquí esto es 1 por 1, esto es 1, 2 dividido entre 1, esto es 2, y aquí pues bueno, nada más va x, y. Y por último aquí 2 entre 2 se va a cancelar, y lo único que va a sobrevivir va a ser más y al cuadrado. Si lo recuerdan, la regla para el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo menos el cuadrado del último. Se puede hacer de forma positiva o negativa, aplica de la misma forma. Nada más hay que tener cuidado con los signos. Entonces eso es cuando n es igual a 2. Vamos a hacer por último cuando n sea igual a 3. Ahora por ejemplo, n igual a 3. Tenemos ahora otra vez la expansión, vamos a poner aquí de la siguiente forma, x más y al cubo, esto va a ser igual a la sumatoria desde y igual a 0 hasta 3, recuerden aquí ahora n vale 3, entonces aquí va a ser 3 factorial dividido entre y factorial, 3 menos y factorial, x a la 3 menos y elevado a la potencia y. Entonces vamos a hacer la expansión, vamos a escribir todos los términos desde 0 hasta el 3. El primer elemento es cuando y vale 0, entonces vamos a ponerlo de esta forma, esto va a ser igual, aquí voy a necesitar un poquito más de espacio, 3 factorial dividido entre 0 factorial por 3 menos 0 factorial, después x, 3 menos 0, y a la 0, ese es el primer elemento. Después el segundo es cuando y vale 1, entonces aquí va a ser 3 factorial dividido entre 1 factorial multiplicado por 3 menos 1 factorial, x a la 3 menos 1 y a la 1. Segundo elemento. Tercer elemento es cuando ahora mi y vale 2 más 3 factorial dividido entre 2 factorial, 3 menos 2 factorial, x 3 menos 2 y al cuadrado. Y por último, ahora recuerden, ahora tenemos que llegar hasta el 3 porque eso es lo que me dice aquí mi sumatoria. El último elemento va a ser con y igual a 3, entonces tenemos aquí 3 factorial dividido entre 3 factorial por 3 menos 3 factorial, x a la 3 menos 3 y al cubo. Tenemos ahora estas tres expansiones. Vamos a resolver entonces y tenemos lo siguiente, 3 factorial, recuerden que el 3 factorial es igual al 3 por el 2 por el 1, esto es igual a 6, entonces aquí lo tenemos, esta expresión. 3 factorial es 6 dividido, 0 factorial es 1, y aquí 3 menos 0 es 3, factorial es 6. Después aquí, tenemos x al cubo,
Este es un 1, lo podemos poner o lo podemos omitir como quieran. Se puede quedar de esta forma. Después vamos a poner aquí más 3 factorial, tenemos que es 6 dividido entre 1 factorial, pues es un 1, multiplicado aquí 3 menos 1 es 2, 2 por 1 es 2, entonces 2 factorial es aquí un 2, x al cuadrado por y. Aquí eso es, ya estoy simplificando ciertas cosas. El siguiente elemento, el tercer término, va a ser 3 factorial, que va a ser 6 dividido entre 2 factorial, aquí esto es un 2, y después 3 menos 2, esto es 1, y esto es 1 factorial. Entonces el 1 factorial es 1. Y después las literales nos queda x elevado a la 1, y al cuadrado, de esta forma. El último término nos queda así. Entonces el último término va a ser más 3 factorial, que esto es nuevamente 6, dividido entre 3 factorial, el 3 factorial es 6, y después aquí es 3 menos 3, esto es 0, y 0 factorial por definición habíamos visto que era un 1. Esta parte de aquí es x elevado a la potencia 0, que es un 1, lo podemos poner, o lo podemos omitir como quieran, y después y al cubo. Resolviendo, finalmente la expresión para un binomio elevado al cubo, tendríamos entonces lo siguiente. Aquí ahora seguiría, si se fijan aquí el 6 se cancela, esto se hace un 1 y tenemos aquí nada más x al cubo. Después aquí sigue esta división, tenemos 6 dividido entre 2, esto es 3, x cuadrado y. Después otra vez hacemos esta división, 6 nuevamente dividido entre 2 va a ser 3xy cuadrada. Y el último, esto se cancela y nada más nos queda más y al cubo. Si recuerdan de los ejercicios anteriores, la expansión entonces de un binomio al cubo pues es el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el cubo del último. Esa es la expansión que nosotros tenemos. Muchos otros matemáticos antes de Newton encontraron que podían describir estos coeficientes con lo que se conoce como el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, si lo recordarán de algún curso de matemáticas básicas, se escribía de esta forma: 1, 2, 1, se hacía la suma de estas cosas. Aquí teníamos aquí después 1, 3, 3, 1 y después 1, hacíamos 4, 6 y 4 y 1. Entonces estos coeficientes correspondían a la secuencia del binomio que teníamos aquí abajo. Aquí si se fijan tenemos 1, 3, 3, 1, que son estos coeficientes que tenemos acá. Y los exponentes iban en orden descendiente. Por ejemplo, de la x, si se fijan, empieza 3, 2, 1 y 0. Entonces ahí tenemos esa simetría. La y va en orden ascendente. Va 0, aquí no hay y, aquí va 1, 2 y 3. Entonces esa era la forma en la que muchos matemáticos armaban un binomio elevado a la potencia n antes de que Newton nos diera esta relación, esta fórmula que nos describe cualquier potencia en un binomio. Un binomio elevado a cualquier potencia lo podemos hacer aquí. Aquí lo hicimos con n igual a 2 y con n igual a 3, pero podemos hacer la expansión para cualquier n. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a regresar a la definición de mi derivada para un binomio elevado a cualquier número n y vamos a ver cómo se puede expresar en términos a una secuencia, digamos, infinita o de cualquier n para nuestra relación de la derivada. Ya habiendo entendido lo que es el binomio de Newton, vamos ahora a sustituir en esta expresión para nuestra definición de límite cuando tenemos x elevado a la n. Recuerden que esta expresión salió de la definición de la derivada que está aquí arriba. Ahora nosotros tenemos un binomio elevado a la potencia n. Entonces ahora lo que vamos a hacer es nada más identificar que, a diferencia de nuestra fórmula que estuvimos manipulando aquí, en lugar de y va a ser delta x. Entonces la expresión va a quedar de la siguiente forma. Tenemos entonces aquí que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de lo siguiente. Aquí voy a poner aquí el resto de mi expansión y voy a poner, en lugar de ese paréntesis, en lugar de ese binomio elevado a la n, voy a poner el binomio de Newton. Entonces aquí vamos a poner la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de n factorial dividido entre i factorial n menos i factorial multiplicado aquí por x a la n menos i por aquí tenemos en lugar de y
Esto va a ser delta x elevado a la i. Eso es ese binomio que tenemos ahí arriba. El resto sigue igual. Entonces ahora tenemos menos x a la n dividido entre delta x. Aquí se fijan, lo único que cambió fue esa expansión de esa sumatoria. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer la expansión. No tenemos especificado hasta dónde terminar. Eso también es algo importante, es algo que se dio cuenta Newton, que no es necesario saber hasta dónde va a concluir mi secuencia, porque va a haber una simetría en todos los términos que van a salir. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, si se fijan, no sabemos cuánto vale n. No sabemos si vale 2, si vale 3, como lo hicimos en el caso anterior. Si fueran esos dos casos, pues bueno, ya tendríamos la expansión y ya pudiéramos factorizar como lo hicimos en la clase anterior. Pero aquí lo vamos a hacer para cualquier n. Entonces vamos a hacer la expansión y queda de la siguiente forma. Entonces esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0, y voy a hacer la expansión de este elemento que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar con i igual a 0. Recuerden, esto es el primer elemento que voy a meter a mi sumatorio. Entonces aquí vamos a tener n factorial dividido entre 0 factorial por, tenemos aquí después n menos 0 factorial. X a la n menos 0, delta x elevado a la 0. Ese es el primer elemento. Vamos a ver el que sigue. Va a ser después n factorial dividido entre 1 factorial. Y aquí luego sigue n menos 1 factorial, x a la n menos 1, después por delta x a la 1, y eso es el segundo elemento. Después el tercer elemento va a ser igual a n factorial dividido entre 2 factorial por n menos 2 factorial, x a la n menos 2, delta x al cuadrado, más pues todos los elementos, y después el último va a ser cuando n valga, topemos hasta el valor de n, cuando nuestra i valga n. Entonces aquí vamos a tener n factorial dividido entre n factorial n menos n factorial, de esta forma. Después aquí vamos a tener, en las literales vamos a tener x a la n menos n por delta x a la n. Eso es ya cuando i vale n. Si se fijan, tenemos toda esta forma. Después, eso es toda la expansión de mi sumatoria, y después aquí se le va a restar menos x a la n, y todo esto lo vamos a dividir entre delta x. Entonces ahora toda esa es la expansión de mi sumatoria. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es que vamos a reescribir toda esta cantidad y vamos a ir viendo que se puede cancelar todo esto que está aquí en negro. Entonces pues lo tenemos de la siguiente forma. Esto va a ser igual a el límite cuando delta x tiende a 0. Vamos a ver el primer elemento, cuánto nos da. Entonces el primer elemento vamos a tener que es este n factorial, que lo voy a dejar así de esta forma. Va a ser n factorial dividido entre 0 factorial, esto es un 1. Después aquí n menos 0, esto pues sigue siendo n factorial, así de esta forma. Y después aquí vamos a tener x elevado a la potencia n. n menos 0 pues sigue siendo n, y delta x elevado a la 0, eso es un 1. Entonces así lo voy a dejar. Más el siguiente elemento, este es importante también, vamos a tener aquí lo siguiente. N factorial, este n factorial que está aquí lo puedo escribir como n multiplicado por n menos 1 factorial. Lo habíamos explicado al principio de esta sección. Esto va a ser por 1 por n menos 1 factorial. Esta expansión que hice, hay que detenernos un poco para poder comprender qué es lo que hice de pasar de esto a esto. Por ejemplo, si yo tuviera 4 factorial, esto es igual a 4 multiplicado por 4 menos 1 factorial. O sea, esto es 4 por 3 factorial. De este lado tengo 4 por 3 por 2 por 1. Del otro lado tengo 4 multiplicado por 3 factorial, que este es 3 por 2 por 1. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo. Entonces, pasar de este n factorial a esta expresión que está aquí es totalmente válido. Si nosotros hacemos eso, entonces ahora lo que va a suceder es que podemos cancelar esos elementos que tenemos aquí. Entonces, ya viendo que es válido esta expansión que tenemos acá, ese n factorial ahora se puede cancelar. Entonces este se va a cancelar con este. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner ya el resto de esta forma. Entonces aquí tenemos x a la n menos 1 por delta x, así nada más.
Después vamos a tener los siguientes elementos. Los siguientes elementos no les voy a hacer nada. Les voy a dejar así nada más. Va a ser aquí n factorial entre 2 factorial, n menos 2 factorial, de esta manera. Y vamos a tener aquí x a la n menos 2 por delta x y más, etcétera. Todos los elementos. El último, ese sí va a ser importante. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que se van a cancelar ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, n factorial y n factorial se va a cancelar. Y aquí este es n menos n, esto es 0. 0 factorial, esto es un 1. Entonces aquí vamos a tener la siguiente. Este último elemento también es muy importante. Aquí el último elemento de la secuencia. Recuerden, faltan aquí un montón de elementos que no escribí. Voy a poner nada más el último. Y tenemos aquí 1 dividido entre 1 factorial, que es este, sería 1 nada más, así de esta forma. Y después los exponentes es x a la n menos n es 0, entonces aquí esto es un 1, o sea, este es x a la 0 por delta x a la n. Después a esto le vamos a restar finalmente menos x a la n, ese es el último elemento y todo esto va dividido entre delta x. Ya va a ir tomando forma este elemento y podemos ver que aquí vamos a ir cancelando algunas cosas. Si continuamos, vamos a hacerlo aquí abajo, esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Aquí como lo hicimos en el último elemento, n factorial y n factorial se cancelan y el primer elemento nos queda solamente x elevado a la n. Entonces este es x elevado a la n. El siguiente elemento es muy importante, si se acuerdan, cancelamos estos dos y va a ser solamente más n multiplicado por x a la n menos 1. Es este de acá multiplicado por delta x. Después siguen otros elementos que no hicimos la expansión. Lo voy a dejar así nada más. N factorial por 2 factorial, n menos 2 factorial, x a la n menos 2 por delta x. Aquí este delta x es al cuadrado. Aquí este es al cuadrado. Después seguiría un elemento que tiene un número. Este es un número que no escribimos y seguiría aquí esta serie de combinaciones factoriales x a la n menos 3 por delta x al cubo. Después seguiría a la cuarta potencia 5, 6, 7, 8 hasta llegar a este número que tenemos acá, a ese número que estamos viendo ahí. Entonces Newton se dio cuenta que no era necesario poner todos esos números y a lo único que llegó es que era necesario, que el único número que era necesario de esta secuencia era el último, el que está en esta posición acá arriba, que es este que está aquí. Entonces aquí no era necesario poner todos esos y llegamos al último elemento, que nada más delta x a la n. Aquí como podemos ver, x a la 0 es un 1 y pues esto también es un 1, entonces por eso queda de esta forma. Aquí entonces ya el último que queda es menos x a la n, ese es x a la n. Todo esto dividido entre delta x. Recuerden, hasta este punto todavía no puedo hacer mi aplicación de mi límite. Aquí algo importante que notó Newton entonces fue darse cuenta que ya puede ir cancelando cosas. Aquí entonces puede verse que cancela este x a la n con este x a la n. Y de todos los elementos que sobreviven, noten algo bien importante, todos tienen como término común delta x. Si se fijan, todos tienen como elemento común delta x. Entonces vamos a hacer algo que estuvimos haciendo desde que empezamos a ver los límites. Vamos a factorizar para poder cancelar delta x. Entonces la factorización de este elemento queda de la siguiente forma. Entonces, como les había mencionado, estos se cancelan, estos x a la n. Y bien importante, lo que vamos a enfocarnos ahora es en factorizar estos deltas x. Eso es lo que vamos a ir factorizando. Entonces ahora mi límite va a quedar expresado de la siguiente forma. Vamos a tener que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de, aquí viene lo más importante para poder aplicar nuestro límite. Recuerden que no se puede hacer el límite porque estoy dividiendo entre 0 cuando delta x tiende a 0. Es decir, se sustituye, es una sustitución. Tenemos aquí delta x y abro paréntesis. El primer elemento es este de aquí. Y vamos a tener, ya voy a quitarle un delta x, vamos a tener n x a la n menos 1. Ese es el primer elemento. Después el segundo elemento es este que tenemos acá, más lo que sea. Si se fijan aquí no estoy especificando cuánto vale la n, pero bueno, lo voy a poner así de esta forma, n menos 2, así factorial,
x a la n menos 2, pero ahora ya en lugar de estar al cuadrado va a estar solamente delta x. Después siguen todos los elementos que no escribí explícitamente, pero el siguiente elemento va a seguir siendo un elemento que tenía aquí originalmente delta x al cubo. Si yo le estoy quitando 1, entonces ahora voy a tener un número que no sé cuánto sea, delta x al cuadrado. Después va a ser más otro número que no sé cuál sea, otro número multiplicado por delta x al cubo, etcétera, así hasta llegar hasta este último de acá, más delta x, y como le estoy quitando 1, lo voy a poner de esta forma. Este sería el último elemento que viene en esta secuencia. Cierro paréntesis y voy a dividir entre delta x. Si se fijan, aquí está lo que hemos estado haciendo el resto de las operaciones que hemos visto anteriormente. Aquí delta x ya lo puedo cancelar con este delta x que está aquí arriba. Y ya no tengo el problema de dividir entre delta x, que era un 0 porque ya me lo quité. Ahora vamos a poder hacer sin ningún problema nuestro límite y nos podemos dar cuenta que el primer elemento no tiene delta x. Este primer elemento que tenemos acá no tiene delta x. Sin embargo, los otros sí tienen. Aquí sí hay delta x, aquí sí hay delta x, aquí sí hay delta x. En todos los que no escribí había delta x y en el último hay un delta x. Y como delta x vale 0, entonces este se hace 0, se hace 0, se hace 0 y toda la secuencia, sin importar cuánto valga n, se va a hacer 0. Ya entonces evaluamos el límite y llegamos a la siguiente conclusión. El único que sobrevive de toda esta secuencia, digamos que no especificamos, que en principio puede ser infinita, este es el único elemento que sobrevivió. Llegamos entonces a la conclusión de que la derivada con respecto a x de x a la n fue este límite. Ya evaluado, este límite va a ser n x a la n menos 1. Si se fijan, esa es la regla número 3 de las derivadas y no fue trivial llegar a ello. Sin embargo, ahora ya que hicimos la demostración ya rigurosamente matemática de esta expansión utilizando estas herramientas como el binomio de Newton y la factorización de esto que vimos del delta x y también la definición de lo que se conoce como la operación del factorial, que pues, bueno, es muy importante en probabilidad estadística, y además con el hecho de omitir elementos que van a presentar una simetría que lo había visto Newton en su desarrollo. Recuerden, Newton tenía alrededor de 20-22 años cuando empezó a trabajar con todo este tipo de desarrollos matemáticos. Llega a esta conclusión que vamos entonces a utilizar de todo esto para nuestros siguientes ejercicios. Ya no vamos a hacer todo ese tipo de expansiones. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cuando nos tengan problemas, cuando sea del estilo x a f de x, por ejemplo, x a la 400, si tuviéramos un exponente 400 por alguna razón, ya no vamos a hacer la expansión del binomio elevado a la 400, ahí nos saldrían 401 elementos para escribir. Tendríamos que factorizar en función a nuestro binomio de Newton. Tendríamos que escribir todos los coeficientes. Si no lo viéramos de esa forma, lo pudiéramos hacer con el triángulo de Pascal, pero bueno, Newton se dio cuenta que no era necesario eso, que lo único que importaba era el primer elemento y todo lo demás se cancelaba. Entonces, como conclusión, llegó a esta regla que nos ayuda a entender cuál es la derivada de esa función. Entonces, la derivada con respecto a x de x a la 400, aquí si se fijan, n lo estoy tomando como 400, nada más bajamos el 400 y al exponente le restamos 1, entonces aquí va a ser 399. Esta ya es la derivada que nosotros tenemos y lo comprobamos ya con una serie de sucesiones ya totalmente basándonos en herramientas que utilizó Isaac Newton al final del siglo XVII, cuando estuvo ya desarrollando los principios del cálculo diferencial. También este tipo de relaciones lo estuvo desarrollando Leibniz en Alemania, más o menos en el mismo tiempo, por eso hubo ese conflicto. Pero bueno, esta es ya la conclusión del desarrollo de la regla más básica para las derivadas. Más adelante ya solamente las vamos a mencionar, ya nos vamos a hacer las demostraciones, pero son muy parecidas, son algo extensas, se puede uno perder un poco en la notación, pero sin embargo el procedimiento es exactamente lo mismo. Por el alcance del curso lo vamos a dejar hasta este punto y nos vamos a enfocar solamente en aplicarlas en casos numéricos, que eso es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones.